Hola y sean bienvenidos a este programa al que denominamos Vivo Consciente, con la conducción del maestro Sadeva Dharmanath. Namaste, maestro, ¿cómo estás? Namaste, muy bien, contento de este nuevo programa. Yo también, y por supuesto quien les habla, Mariano Duro, y hoy vamos a estar charlando sobre la espiritualidad. Tema también sumamente importante, y más cuando hablamos de yoga, y más cuando hablamos de terapias alternativas o complementarias, como se le dicen. Y vamos a arrancar por el principio. Según la visión yoica, ¿qué es la espiritualidad? Perfecto. La espiritualidad es todo aquello que nos acerca a lo que es nuestra parte espiritual, o nuestro ser, el alma profunda, decimos nosotros, o el atma, ¿sí? Que es la esencia de todo. Para nosotros en la visión yoica existe un atma o una esencia de todo lo que está en el universo. Okay. Entonces, ¿qué es espiritual? Todo lo que vos hagas acercándote a esa esencia profunda, que es lo que sos y que es la esencia de todo, a eso le consideramos espiritualidad. Okay. ¿Sí? Y a aquello a lo que nos acercamos le podemos llamar esencia, absoluto, dharma también se usa mucho en yoga, también le podemos decir Dios, o como cada uno lo sienta. Okay. O sea, no es una forma específica la espiritualidad, no es hacer algo específico, sino que es cualquier procedimiento que a vos te acerque a esa esencia. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿sí? Estás bien, lo mencionás con respecto a ese encuentro quizás con algo más, con el interior, una introspección, una búsqueda, pero ¿podemos ser todos espirituales? Sí, todos esencialmente somos espirituales. Ajá. O sea, es nuestra naturaleza profunda, es la espiritualidad. Y puede que seamos practicantes conscientes de la espiritualidad o que no lo seamos, pero todos somos esencialmente espirituales. Bien, es una manera interesante también de, por supuesto, encontrarnos en esa búsqueda que lo mencionamos anteriormente. Y esta espiritualidad, ¿la podemos trasladar a la vida cotidiana, si se quiere el término? Porque hago un breve paréntesis, ¿no? Muchas veces se habla de que la persona que es muy espiritual, ¿sí? Los que han elegido un camino de enseñanza, quizás no pueden ser o están vistos como no humanos, si se quiere el término. Claro, bueno, eso es una construcción que se hace, que es errónea, ¿sí? Pero bueno, existe esa construcción. Pasa mucho en yoga el pensamiento, bueno, porque como vos sos yogi no te pasa nada, no tenés problemas, o está mal que cuando eventualmente tengas un problema que reacciones o que te pongas mal o que te preocupes. O sea, una frase muy común dentro del ambiente de las familias de los yogis es: ¿pero no sos yógico vos? O sea, ¿no sos un yogi? Como que si por ser yogi renunciaste a tu humanidad. Claro. Ahora ya no nada, o sea, no tenés problemas, no te puedes enojar, no puedes tener conflictos, ¿no? Porque sos yógico. ¿Sí? Y bueno, y con la espiritualidad pasa lo mismo. Pareciera ser que en el inconsciente colectivo de un sector de las personas que no interpretan bien qué es la espiritualidad, digo, bueno, como sos espiritual, entonces nada, no sos humano ya. Claro. Y no, justamente desde esta mirada, que es una mirada cercana, concreta, tangible también, somos seres humanos. O sea, somos una parte ser que es espiritual y una parte humana. Entonces, para nosotros la espiritualidad definitivamente pasa por tu parte humana. Claro. O sea, que vos puedas recrear la experiencia de que sos un ser haciendo de humano. Si vos podés recrear la experiencia de que sos un ser haciendo de humano, estás llevando la espiritualidad a tu vida cotidiana. Claro. O sea, podemos plantear como qué es lo opuesto, qué es lo opuesto a soy un ser haciendo de padre, de hijo, de hermano, y que te abduzca el rol, que es, hemos tirado este concepto en distintos de los capítulos que llevamos,
Y cuando ese rol te abduce y vos te crees que sos el personaje, sería como renunciar a tu naturaleza humana, claro, por el tiempo que ese rol te tiene cautivo ahí. Vos has olvidado que sos un ser haciendo para vivir la experiencia de hijo, hermano, padre, la que sea. O sea que podríamos decir tranquilamente que dentro del camino de la espiritualidad podemos seguir transitando la experiencia al 100% como humanos, con todo eso lo que implica, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, los enojos. El trabajo. Claro. Trabajar. Claro. Hay un error común que dicen, pero ¿por qué cobras? ¿No sos espiritual vos? ¿Y por qué no vas a cobrar? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad? O sea, si vos estás en un contexto social, humano, estás en el sistema, lo sepas o no, te guste o no, por más espiritual que seas, a no ser que estés viviendo aislado en una cueva, si estás en la sociedad, estás consumiendo y produciendo. Siempre. Uno dice, ¿cómo estás consumiendo? Sí, porque vos no estás ahí escuchando del otro lado, no sé, desnudo, aislado en la naturaleza. No, tenés ropa, la compraste. Estás en una casa, la pagaste o la alquilaste. O, por más que digan, no, es de mi padre, es heredada, la estás pagando igual porque pagás el gas, la luz, claro, o sea, estás consumiendo. Tu presencia, tu hora tiempo, vos estás ahí del otro lado y estás consumiendo. Es como un relojito, estás tanto dinero todo el tiempo. O sea, te guste o no, estás consumiendo. Porque además después de vestirte y tener un refugio donde vivir y tener ropa, vas a tener que comer también. Claro. O sea que estás consumiendo, te guste o no. Y si estás en la sociedad, para estar correctamente en la sociedad y no ser como un parásito que vive de alguien más o de la sociedad colgado de las cosas, estás produciendo también. O sea que algún trabajo estás haciendo, algo estás haciendo, algún intercambio estás haciendo. Y si no estás trabajando ahora, en este momento, es porque estás viviendo de alguien que sí trabajó o está trabajando, o porque quizás ya trabajaste lo suficiente para tener ese resto de ahora no trabajar tanto o no trabajar. Pero si estás en la sociedad, te guste o no, por más espiritual que seas, estás consumiendo y produciendo. O sea, es así. Inevitablemente. Inevitablemente. Pero hay confusión. Dice, no, como es espiritual, no claro, trabaja, entonces no tiene que cobrar, ¿y cómo? Es un tema, y es un tema que también se pone, y esto muchas personas que están del otro lado, que también son practicantes del yoga, también nos van a entender en este concepto, ¿no? De que lo mencionabas anteriormente, porque sos yogi, no te podés enojar, no podés, y si vamos al principio de todos los capítulos que venimos haciendo, estamos hablando de vivir una experiencia, y me toca vivir ahora el physique du rol o el rol de, por ejemplo, un yogi, listo. Claro. Pero nada más que eso, o sea, pero sigo siendo un ser humano. Seguís siendo un ser humano, claro, no renunciaste a tu humanidad. Claro. Y no te conviene renunciar porque además es ilógico e impracticable. Sí, y aparte sería aburrido si vengo a vivir la experiencia, renunciar a eso. Es muy interesante. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso continuamos con más de este tremendo tema. Vamos a aprender a diseñar las prácticas de Hatha Yoga para trabajar diferentes objetivos que son más físicos, más sutiles. Aprendemos sobre la energía, armonizar chakras, y cada clase tiene un montón de elementos como mantras, yantras, swaras, pranayamas, y vamos a aprender una coherencia para diseñar las mismas. Vamos a aprender la doctrina del karma, qué es el dharma. La podés hacer 100% virtual desde tu casa, si no tenés una sede cercana a tu domicilio, o semipresencial, donde vas a tener el apoyo de una plataforma virtual donde ver videos, descargar material teórico y además incluidas las clases prácticas semanales, una clase de tutoría donde sacarte todas las dudas de los trabajos prácticos y la experiencia de un retiro espiritual mensual. Y continuamos ahora en este segundo bloque. Bueno, estamos hablando un poco de la espiritualidad y por supuesto te voy a preguntar, maestro Sadeva, ¿cuál es la diferencia entre la espiritualidad y la religión? ¿Hay diferencia?
Desde la visión yógica, sí. Ajá. Siempre doy el marco visión yógica porque seguro hay otras visiones de esto. Claro, claro. Entonces acá no es que venimos a decir la realidad absoluta, es esta mirada. Desde la visión yógica, como lo explicamos antes, la espiritualidad es la búsqueda de esa parte espiritual que somos. Entonces cualquier acción en proceso de búsqueda hacia esa esencia es lo que llamamos espiritualidad. Y no tiene una forma en específico. Puede ser a través del yoga, puede ser de la metafísica, de otro proceso de camino espiritual, ancestral o moderno, no importa. En cambio, una religión, para ser considerada una religión, debe tener algunos ingredientes como esenciales. Voy a hablar de las religiones en general, no de una en particular. Pero en general, nosotros estamos ahora en Occidente, las religiones occidentales, la mayoría tienen, primero que nada, algún profeta que habla en nombre de un principio superior, que viene a decirnos algo, ¿sí? Y entonces, para ir haciendo un paralelismo de, por ejemplo, el yoga no tiene ese concepto, o sea, no tenemos profeta, ¿sí? Entonces no hay ese concepto. No quiere decir que se niega a los profetas, solo que no tenemos ese concepto. Luego de que el profeta viene y habla en nombre de Dios o aquello que venga, ese principio superior que venga a transmitir algo a través de ese profeta, lo que normalmente sucede en las grandes religiones es que eso se plasma de manera escrita, ya sea como por ejemplo los diferentes libros que constituyen la Biblia, o el Corán, la Torá, o los libros en las distintas religiones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se plasma. Entonces hay un libro que es un libro sagrado donde está la palabra escrita del profeta, que tiene como el mismo estatus energético de respeto. El profeta y el libro son como sagrados y tienen que estar. En yoga tampoco tenemos eso. No tenemos libros sagrados. Si bien hay montones de libros que tienen enseñanzas yógicas, los libros para vos pueden ser sagrados por la importancia en que le das, pero ni fueron escritos por profetas, ni hacen referencia a profetas, ni son sagrados en ese sentido. O sea, cumplen el rol, el dharma de ser un compendio de una información útil, donde generalmente hay técnicas o fundamentos o visiones de cosas que vos las podés usar o no, pero no es que tienen un carácter sagrado en el sentido de que eso sea más sagrado que otro libro. Bien. Y después está otra cosa que es el nombre de Dios, el nombre de ese principio superior. Nuevamente, en la espiritualidad que nosotros practicamos en yoga, en esta que se llama Advaita Tantra, la modalidad, el Advaita Tantra, no tenemos un nombre específico. Hablamos de Atma, pero Atma no es un nombre de, como decir, Alá, Jehová, Ra, ¿no? Brahma, como las religiones de la India, no. Atma quiere decir aquello que se extiende más allá de lo que la mente puede captar. Es algo que tiene una extensión ilimitada en este universo. No es un nombre, es algo que te trasciende a vos de alguna manera, ¿no? Entonces no tenemos nombres. Las religiones hindúes sí, pero no se confundan. Una cosa es el yoga, otra cosa es el hinduismo. Yo soy maestro de yoga, no soy un sacerdote hinduista. ¿Está bien? Entonces, para los yogis tampoco hay. O sea que en la espiritualidad laica, vamos a decir, no tenemos, miren, ni profeta, ni libro sagrado, ni nombre de la divinidad. O sea que no calificamos como religión. O sea, no es una religión, ¿sí? Ahora, si vos lo sentís como una religión, está perfecto, porque ¿quién puede decirte qué podés sentir vos o no sentir? O sea, eso ya es un terreno íntimo de cada persona. Yo en mi personalidad, o sea, para compartirles, yo el yoga lo vivo como una espiritualidad, no como una religiosidad. ¿Sí? Aunque a veces alguien me dice, el yoga es una religión. Bueno, sí, podemos decir que sí también. O sea, acabo de explicar todos los fundamentos por el cual no califica como una religión formal, oficial, de lo que se espera de una religión. Pero también si viene alguien y dice, pero el yoga es una religión y está muy insistente con que es una religión, y si lo va a dejar en paz pensar que es una religión, le puede decir que es una religión también, porque podemos tomar otro enfoque, otro punto de vista. Si vemos la palabra religión, de religare, como de volver a unir o volver a conectar con aquello superior, trascendental, y la palabra yoga en su contextualización dualista, porque el yoga que yo practico es no dualista, pero desde el yoga sí dual, que plantea que hay que unir el alma individual con el alma universal, entonces podemos decir, es una religión también.
¿sí? Si vos estás convencido de que tenés que unir tu individualidad con la universalidad, entonces es una religión. Y te hago una pregunta para ir cerrando este bloque un poco más profunda. ¿Qué lugar ocupa Dios en el Maestro Sadeva? Para mí Dios es todo. Uh-huh. Es una pregunta personal y para mí Dios es todo. O sea, no hay una parte donde Dios no esté. Okay. Aunque la palabra Dios para mí no significa mucho. Okay. No significa mucho. Pero es todo. Vos sos Dios, esta mesa, los monitores, la cámara, todo. O sea, el universo donde está transcurriendo esta experiencia es Dios. Impecable, impecable, y tiene mucha coherencia con lo que estás hablando, con los principios yógicos de los no cuales duales. No duales y de los cuales Exacto. estás realizando tus enseñanzas. Que para la visión no dual no existe el concepto de religar, porque si yo tengo que religarme, si tengo que volver a unirme, sería porque estoy afirmando que estoy separado. Okay. Pero en esta mirada, vos, yo, el todo es uno. Eso. Todo es la unidad, todo es la divinidad. Pero en el próximo bloque hablemos más de qué es la divinidad. Impecable. Hacemos una pausa cortita, no te desconectes, que ya venimos. Esta edición número 21 sea un recordatorio de todo lo que hemos construido juntos y de todo lo que aún por venir. Bienvenidos al Retiro Internacional de Yoga y Meditación 20 Maestro, edición número 21. Om Mata, Om Kali, Durga Devi Namo Namaha. Om Mata, Om Kali, Durga Devi Namo
Bien, y llegamos a este último bloque. Estamos hablando de la espiritualidad. Tocamos en el bloque anterior a Dios y te quería preguntar, esto me lleva a un análisis, ¿qué es la fe para los yogis? Bien, mira, hay una palabra en sánscrito que es media difícil, Sí. yo la voy a decir, se llama Shraddha. Shraddha se traduce como fe. Ok, Bien, y trabajamos para tener Shraddha, trabajamos para tener fe, o sea, hacemos ejercicios para tener cada vez más fe. Pero ¿qué es la fe? Es diferente al concepto de las religiones occidentales. ok, Es una fe religiosa laica diferente. Pero no me estoy refiriendo diferente porque se cree en algo diferente a la fe desde la visión occidental, sino que justamente es diferente porque no se cree. ok, La fe religiosa convencional a la que estamos acostumbrados es la creencia de que algo superior existe. bien, bien, Por definición, la fe es la creencia de que algo superior existe, pero ahí está la cuestión, en la creencia. En cambio, para los yogis, la fe Shraddha no es creer en algo, sino que es una mente abierta a la posibilidad de algo que está más allá de lo que mi mente puede concebir. ok, bien, Ahí está la gran diferencia, porque cuando yo creo en algo, mi mente crea una forma. Entonces las personas que creen en Dios de una manera en especial, ok, ¿no? Que creen en Dios, el Dios Shiva, o el Dios Vishnu, o el Dios Padre de Jesús, o el Dios Alá, cualquiera de esas formas, y muchas otras estoy diciendo, no sé. sí, algunos, sí. Algunos. La mente, para crear en eso, crea la forma mental, y entonces luego la percepción de la espiritualidad es a través de esa forma específica. Ok, Entonces vos te representa a Dios con una forma en particular. claro, ejemplo, no sé, Cristo, Por ejemplo. ¿no? El Hijo de Dios, pero una Perfecto. representación de Dios. Entonces cuando vos, Exacto. digamos, lo materializás en la mente, tenés la figura de Cristo. Exacto. Ok, Entonces, todas esas formas son dualistas. Bien. Porque tenés una personalidad, una forma de Dios, un Dios con ciertos humores o con ciertas características, normalmente con una morfología humana. ujú, ¿Sí? Entonces, hay un pasaje de la Biblia en el Génesis donde dice: Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ujú, que es un fragmento de uno de los pasajes bíblicos. Y nosotros hacemos una interpretación de esto a la inversa también. ok, El hombre crea la imagen de Dios, ¿sí? De acuerdo a él mismo. O sea, en vez de Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, el hombre crea la forma de Dios a su imagen y semejanza. ok. La forma. No es que vos estás creando a Dios, vos estás creando la forma de Dios. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo lo vemos? Fíjense como ejemplo simple. Todos los pueblos originarios, las culturas ancestrales, que ven la divinidad, que ven a Dios o dioses, ¿sí? Si se dedicaban a la pesca, por ejemplo, las divinidades para ellos son con forma de pescadores. Claro. Que en una mano tienen una red y en otra una caña de pescar. Las culturas que se han dedicado a arar la tierra, a la fertilidad de la tierra, y tienen deidades con representación de Sí. una guadaña de cortar el trigo, O un arado. arado de arar la tierra, dioses de la fertilidad. Y las culturas más guerreras han creado imágenes y formas de muchos guerreros, ¿sí? Desde Ares, el dios de la guerra. En la cultura hindú también está Indra, dios de guerreros también. Entonces, por eso me refiero a que el hombre crea la imagen de Dios a su imagen y semejanza, porque está hablando más del que percibe que de aquello. O sea, ver un dios pescador es porque vos sos pescador. Claro. ¿Entienden? Por Claro. eso es más, vos sos guerrero, crees en un dios guerrero. Claro. Entonces, de muchas formas, estamos hablando de una creencia dual, que personifica a Dios, le da forma, lo humaniza de alguna manera. ¿Sí? Que no está mal, o sea, eso lo estamos describiendo.
Para la visión yógica no dual que nosotros practicamos del Advaita Tantra, se acepta la posibilidad de un principio superior, que es superior a mí, y que justamente por su naturaleza de ser superior a mí, me trasciende. Okay. O sea, estamos hablando de lo trascendental, pero la verdadera gracia de aquello que es trascendental es que lo primero en ser trascendido es mi propia mente. Claro. O sea, si mi mente puede alcanzarlo y darle una forma, ya lo parcializó, ya no es el todo, es una parte. Bien, entonces el ejercicio de Shraddha es abrir la mente a la posibilidad de algo superior a mí, sin forma. Sí. Y si aparece eventualmente una forma, será una forma circunstancial, pero no es que es esa como que si no es esa, no es otra, como normalmente pasa en la dualidad de las religiones. Muchas veces en las religiones, cuando te dicen Krishna es Dios, decirlo de esa manera quiere decir Alá no lo es. Okay. O decir Alá es Dios, es como decir y no es Quan Yin. Okay. Entonces, esa afirmación de esto es, muchas veces implica todo lo otro no es. No lo es. Bien, con una mente amplia podríamos decir que podríamos referirnos a diferentes formas de lo mismo. Pero esa visión tan simplista podría llegar a ofender, porque anda a decirle a alguien que cree en la diosa Quan Yin que es igual al dios Ra de los egipcios. O sea, no son iguales. O sea, que vos entiendas la esencia detrás de ellos y que sean diferentes nombres para una esencia superior es una cosa, pero decir que son iguales puede ser una falta de respeto para el que cree en esta forma. Claro. Entonces hay que aceptar las diferentes formas, hay que aceptar la diversidad desde esta mirada, ¿sí? Y bueno, pero la visión yógica entonces también ahí tienen que aceptar el que logra entender estos conceptos, que la visión yógica es la forma sin forma. Y que la forma sin forma no es excluyente. No es como decir, si Krishna es, lo otro no es. La forma sin forma es todas las formas. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que está en todas partes todo. Entonces, si te sirve verlo en Krishna, bueno, que Krishna sea el vehículo para vos. Si te sirve verlo en Shiva, que Shiva sea el vehículo para vos. Si Jesucristo es tu vehículo, aprovecha y que Él te lleve. O sea, decir todas las partes, todas las formas, es que no es excluyente. Y en definitiva, el objetivo es la reconexión con uno mismo, sea la forma que le quieras dar. Pero Exacto. Dentro de la visión yógica no hay forma, es un todo completo. Exacto. Y para ser respetuosos también, la visión yógica del Advaita Tantra de nuestra escuela, que es la escuela de Hatha Yoga. Perfecto. Porque hay otras corrientes y otras escuelas que tienen otras visiones, Claro. que también son válidas. Perfecto. Maestro Sadeva, llegamos al final de este programa. Quedó mucho para hablar, seguramente haremos alguna otra parte Ahí donde veremos. nos meteremos un poquito más de lleno en esto que tiene que ver con la espiritualidad. Te agradezco como siempre. Namaste. Namaste, muchísimas gracias. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo. Gracias, hasta el próximo programa.